Anteriormente partimos desde aquí, desde el centro del planeta, para mostrarles los matices del viejo continente. Hoy volvemos a esos escenarios. Bienvenidos al segundo Proyecto Europa. Supercenter Comunicaciones presenta su especial, el Proyecto Europa. Cada vez crece más, tiene mayor protagonismo en el mundo, un protagonismo que quizá nunca quiso perder. Es que a veces, tal vez debido al diario quehacer, no se nos advierte sobre el proceso de integración que vive el mundo. En esta parte final de nuestro especial, además de darnos una última vuelta por el lugar, conoceremos un poco más sobre qué es la Unión Europea. Para saber en qué mundo vivimos, cuáles son las circunstancias a las que nos enfrentamos. Durante siglos, Europa fue escenario de guerras frecuentes y sangrientas. Entre 1870 y 1945, Francia y Alemania se enfrentaron 3 veces con enormes pérdidas de vidas. Fue por ello que varios líderes europeos llegaron a la conclusión de que la única forma de asegurar una paz duradera entre sus países era unirlos económica y políticamente. Por eso, en 1951 se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. En el 57 se convierte en la Comunidad Económica Europea. En el 73 se le unen Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En el 81 Grecia. En el 86 España y Portugal. Y en el 92 la Comunidad Económica Europea se transforma en la Unión Europea. Comparten mucho más. En el 95 se unen Austria, Finlandia y Suecia. En el 2002 la Unión adopta el euro con excepción de Suecia, Dinamarca y el Reino Unido. En el 2004 se unirán 10 países más, mientras Rumania, Bulgaria y Turquía son candidatos a unirse más tarde. El Banco Central Europeo está ubicado en Frankfurt, Alemania, y la capital de la Unión Europea es Bruselas, en Bélgica. Estas dos condiciones han despertado sentimientos encontrados en ciertos grupos poblacionales de Europa. Tan solo en el 2002, Jean-Marie Le Pen, candidato de ultraderecha a la presidencia de Francia, propuso que ese país se retire de la Unión Europea. Ya hay una bandera europea, y esta región, debido a su notable crecimiento económico, ahora enfrenta el problema de la inmigración. Mientras muchos europeos tratan de defender su identidad, que suelen considerar amenazada por la integración, encuentran en su propio terreno gente de los más lejanos lugares, lo que evidencia aún más las diferencias entre culturas y que a veces nos hace pensar que vivimos en un constante choque de civilizaciones. En la Inglaterra de conquistas de Shakespeare, la del Imperio, casi en medio de la nada, en un pueblo muy pequeño a 2 horas de Londres, ante nuestro asombro y el de los ingleses sonaban ritmos sudamericanos. La gente estaba absolutamente fascinada con este trío, quienes habían llegado como obra de la casualidad provenientes de Bolivia, Ecuador y Perú. El lugar cambió, se llenó del colorido que le faltaba, y estos músicos, radicados en el Reino Unido, vendían sus discos en 5 libras, alrededor de $7 a los transeúntes. Estos inmigrantes no quisieron hablar para las cámaras, sí nos permitieron grabar. Confesaron que antes de la reciente oleada de inmigrantes, el negocio era buenísimo. Ahora, apenas les alcanza para vivir. What do you think about this music? I think it's lovely. I really, really do. Sounds like it's strange for you? Pardon? It sounds like it's strange for you? Strange, no. Tras un par de horas tocando, alguien llamó a la policía y los reportó. Las autoridades los desalojaron inmediatamente de manera poco cortés. ¿Podemos tocar una canción más? ¿Qué dicen? ¿Que no le gusta la música?
Confieso haberme quedado con la duda si estos inmigrantes eran legales o ilegales. Y de ser ilegales, me preguntaba cómo harían ellos para llegar hasta aquí. Pero el pueblo donde nos encontrábamos es muy tradicional. Ahí viven no más de 6.000 personas, casi todas jubiladas. Aquí, en Sherborne, se ubica uno de los más prestigiosos colegios de Gran Bretaña. Es Sherborne School, el colegio Sherborne. Su edificación data del siglo XII, y en ese entonces este era un monasterio católico. Hoy aún conserva sus retablos y abadía, que es un templo de la Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza es el monarca, en este caso Isabel II. Cerca de ahí encontramos sitios muy típicos de Inglaterra, como este, que es el pub más pequeño del país, ubicado a las afueras de Sherborne. Después visitamos la residencia de Lord Digby, representante de la reina en el condado de Dorset. Really lovely, look. Sun is shining in England, and the pink flowers, and my pink cardigan. How beautiful. Más tarde llegamos a Bournemouth. Tiene mucha afluencia de visitantes, sobre todo los fines de semana. En el centro del pueblo se encuentra este globo, desde el cual la gente por tan solo 15 libras, unos $23, puede observar el paisaje. Es un lugar costero que nos sorprendió por su marcado desaseo, tanto como por la falta de un ambiente playero como nosotros lo conocemos. Las playas en el sur de Inglaterra son muy rocosas. Además, una banda salsera le cambió el ánimo totalmente a este lugar. Ya caída la noche, regresamos a Sherborne y encontramos a la gente celebrando. Ellos agradecían a Dios por la construcción de la abadía del pueblo. También al hacer sonar ollas y entonar estos ritmos folclóricos, pretendían ahuyentar a los malos espíritus. Es una costumbre que data del siglo XII y que ocurre tan solo una vez al año a finales de octubre. Su origen está relacionado a la cultura celta y al Halloween. Después de acompañar a la muchedumbre a recorrer todo el pueblo, nosotros nos marchamos por última vez a Londres. Londres, usted no lo conoce bien, sino el nombre. Si usted viene, visita el ambiente, su tristeza esconde. Vamos a ver si usted viene para Londres, si se convence, que todo le responde. Iba a cantar, iba a jugar, iba a reír, iba a bailar. Aquí en Londres existen muchos sitios que tienen renombre. Si usted viene, visita el ambiente, nada se le esconde. Vamos a ver si usted viene para Londres y se convence que todo le responde. Y nos despedimos definitivamente del país imperial, de la ciudad milenaria. París y sus encantos. Ingresan estos enormes trenes y buena compañía. Una de las más importantes innovaciones europeas es el cruce submarino del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Se recorre en automóvil o tren desde Londres hasta Dover, en donde se puede cruzar el canal en barco o atravesar en bus, tren o automóvil el túnel submarino que en alrededor de 1 hora y media
llega hasta Calais y después por tierra es posible llegar hasta París en más o menos 4 horas. Esta es la entrada al Eurotúnel, que está compuesto por muchos conductos. Por aquí ingresan estos enormes trenes, en los que a su vez entran buses y carros. Atraviesan este pasadizo también trenes de pasajeros. Además, se puede cruzar el canal por medio de estos barcos que por dentro son verdaderos centros comerciales. Así es como uno desembarca muy temprano en la mañana para disfrutar de París y sus encantos. Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est passagère, elle est pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, oh, elle est pathétique, elle aime pas tout métier. Poco a poco nos fuimos sumergiendo en la capital francesa, y al utilizar el subterráneo se nos revelaba la cotidianidad de ese país, uno de los más turísticos del mundo, cuyos habitantes están ya muy acostumbrados al trajín que involucra el uso del metro todos los días, y al sentido del humor sarcástico francés. Yeah. Nos vamos a Montmartre. Sí, pero necesitamos ver una estación. Y llegamos a Montmartre, un lugar artístico y bohemio donde está ubicada una de las iglesias más hermosas del mundo. Un joven amigo francés nos habló sobre algunos símbolos de su país, entre ellos un ave que fue utilizada para la campaña política de un candidato ultranacionalista. Es la gallina gendarme. She stands for France. Lucha por Francia. Because she defended France against. Porque defendió Francia against English people. Los ingleses that were coming into the continent. Que estaban invadiendo el continente. Y Le Pen lo usó como símbolo electoral. Because she was a virgin. Porque ella era una mujer virgen. Y ella es como la Francia pura. And that he's using her as a symbol of France. Y la está usando a ella como un símbolo de Francia. Muy bien. Bienvenido a Angles-sur-Anglin. Es el castel de un terrateniente del siglo XII, ¿no? ¿Eso? Porque es un sitio estratégico. Su nivel geográfico y militario. Y es la entrada de Poitiers, este hermoso pueblo histórico del suroeste francés, adornado con legendarios templos medievales y de estilo gótico prerromano. Cada uno posee su coro y órgano. Entre ellos están la Catedral de Poitiers, la de Saint-Hilaire la Grande y también Notre Dame la Grande, célebre por su fachada esculpida en el siglo XII. Desde este lugar se libró una afamada batalla en el año 732 que derrotó a los árabes, deteniendo su paso a Europa occidental. Después nos marchamos a una playa cercana y disfrutamos de los manjares de Francia. Ostentando buen ambiente y buena compañía. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose.
presenciamos al Barça en acción. Cuenta una leyenda que aquí vivía una sirena llamada Lorelei. Caían deslumbrados ante la impresión que causaban sus diferentes trabajos. Por tierra llegamos hasta Alemania, donde encontramos un sitio extremadamente peculiar. En la localidad de St. Goar, bañado por el río Rin. Cuenta una leyenda que aquí vivía una sirena llamada Lorelei, a lo alto del monte. Ella embrujaba los corazones de los marineros y cuando la miraban se estrellaban con el monte y se hundían. Desde entonces, este es el Monte Lorelei. Aquí se realizan cruceros y se puede pasear en ferry por este afamado río europeo. Y en la cima del mismo se ubican una infinidad de castillos de tiempos inmemorables. Fue entonces cuando nosotros decidimos decirle adiós a este romántico lugar y despedirnos tomando el ferry. A la tierra de Antonio Gaudí regresamos para visitar algunos lugares. Barcelona, en España, nos recibió como siempre, cosmopolita. En la Rambla, la arteria principal de la capital de Cataluña, se ven todo tipo de rostros, se escucha todo idioma y toda música. Abundantes expresiones culturales están presentes aquí. A la orden del día están los artistas callejeros. De la afamada Rambla pasamos a visitar uno de los símbolos más importantes de Cataluña, un antiguo monasterio en donde vivió una reina catalana. Bueno, este monasterio se llama Monasterio de Pedralbes. Bueno, pues este monasterio fue construido en 1326, siglo XIV. Fue fundado por la reina Elisenda de Moncada. Era una reina que provenía de una de las familias nobles más poderosas de Cataluña y fue la tercera esposa de un rey que se llamaba Jaume II. Podéis imaginar que el rey era muy viejo porque había tenido ya 2 mujeres y la reina era joven. Entonces la reina pensó que probablemente su marido iba a morir pronto. Así que le dijo a su marido que quería tener un lugar de enterramiento. El escudo de Pedralbes está formado por la mitad del escudo de Cataluña y la mitad del escudo de los Moncada. En el siglo XIV este monasterio estaba a mediodía de la ciudad de Barcelona a caballo. Es decir, que se tardaba 12 horas en ir desde aquí hasta la ciudad de Barcelona, que era mucho más pequeña que ahora. Cuando una monja entraba aquí, cuando una niña entraba para ser monja, entraba como mínimo a los 8 años y como máximo a los 12 años. Una vez cruzaban esta puerta, nunca más volvían a salir. Y aquí tenemos un elemento muy curioso que es un torno. Y aquí ponían diferentes cosas, por ejemplo, ofrendas para las monjas. Porque en la Edad Media se creía que si hacías ofrendas a las monjas rezarían por tu alma y podrías subir al cielo. Pero aquí también dejaban otra cosa, dejaban bebés. Solo podían ser niñas, nunca niños. Porque había muchas familias que no podían mantener a sus hijas y era una forma de asegurarse que esa niña tendría una vida más o menos decente. Esas niñas vivían como monjas toda su vida.
Para las monjas era prohibido hablar, solo podían rezar y cantar. Tenían tan solo 2 vestimentas, una para invierno y otra para el verano. El lugar era frío y en los sótanos se guardaban los alimentos. Las condiciones higiénicas de ese tiempo eran rudimentarias. Los ratones convivían con las personas. Entonces el ratón entraba por aquí, ¿lo veis? Caía la trampilla y una vez estaba aquí ya no podía salir. A la casa del legendario artista catalán Joan Miró fuimos también para admirar su obra. Un gran número de asistentes caían deslumbrados ante la impresión que causaban sus diferentes trabajos. Vimos un sinnúmero de colores y figuras, algunas incluso incomprensibles para nosotros. A la salida, después de tomar un café y como quien dice, hacer el gasto, nos marchamos. Nos fuimos al estadio del Fútbol Club Barcelona. Allí, acompañados de un grupo de estudiantes ingleses, descubrimos sus más secretos rincones, como esta, que es la capilla de los jugadores, donde hay una Madonna negra a la que se encomiendan. Este es el sitio donde directivos y jugadores se reúnen. El lugar está lleno de retratos de sus más afamados elementos. Ahora mismo estamos en la sala de prensa del Fútbol Club Barcelona. El estadio es simplemente impresionante. Existe además un museo en donde se guardan sus trofeos y recuerdos, como los zapatos de Ronaldo. Vimos un mapa que muestra todos los equipos de fútbol propiedad del Barcelona en España y el mundo. En la noche presenciamos al Barça en acción. Jugaba contra un equipo de Turquía. El ambiente de algarabía terminó con la victoria del equipo local. Cada uno de estos países creyó en el pasado que son los mejores del mundo. En medio de esto, como en el caso de Francia, se ha observado un rebrote del nacionalismo. Pese a ello, se anuncia la creación de la Constitución Europea y la integración de nuevos miembros. Y la Unión deberá ayudar económicamente a dichos países para estandarizar sus economías con la de los demás, como ha sucedido en el pasado al transcurrir la evolución de esta unión. Pero ¿cómo afecta este cambio mundial a nuestra región? Resulta que ahora cada país latinoamericano deberá negociar con grandes bloques de países ante los cuales podríamos estar en desventaja, pues ellos son y serán cada vez más economías más sólidas, mercados más grandes, poseedores de eficiencia y gran tecnología. Tal vez un buen momento para reducirla es tener la convicción de que nosotros también somos el mejor país del mundo.